que es muy hermoso, y este libro tiene como tema principal, pues nos habla el apóstol Pablo de lo que habla en esta carta, lo denomina como misterio. Con ello significa algo que no puede ser explicado al 100%. Se puede hablar, se puede dar ideas, pero no puede ser explicado al 100%, pues porque es eso, porque es un misterio. Pero más bien es una maravillosa verdad y que nunca antes había sido revelada. Por eso le llama hasta ese momento que es un misterio. De ese tema es que habla este libro. Y esta verdad constituye el tema en sí del libro, y es el anuncio de que los judíos creyentes y gentiles creyentes son ahora uno mismo en Cristo. Eso antes no se había visto. Y yo creo que hoy en día, cuando yo recibo al Señor Jesucristo, tengo un pasado, digamos, religioso, que podía ir practicando, pero una vez conozco al Señor Jesucristo, me pasa a la familia de Dios. Con lo cual, tal cual como dice este versículo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, en todo lo que creía yo antes, pasan. Y a partir de ahora, todas son hechas nuevas. Empezando a aprender, lógicamente, a través de la palabra de Dios, de lo que dice Dios en su palabra, y no de lo que me dicen o de lo que me hacen creer, sino lo que dice Dios en su palabra. Empieza una base para mi nueva vida, que es la vida espiritual. El misterio se encuentra en cada uno de los capítulos de este libro, el cual lleva por nombre Efesios. Es la carta a los Efesios. El apóstol Pablo la redactó estando preso. No sé si lo sabíais. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 1, dice... Efesios 3, 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. En 3.1, pero también en capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero incluso también en el capítulo 6, el versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, el apóstol estaba... A ver si esto... Ahora. Estaba preso en el momento en el que escribió esta carta. Yo quiero que veamos simplemente los primeros 2 versículos de este libro. Mira el tema de lo que se puede hablar en todo este libro, pero yo quiero hoy centrarme únicamente en los 2 primeros versículos de la carta, que son el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entrando un poco en la vida del apóstol Pablo, pues Pablo significa pequeño. Y aunque físicamente lo fuese, espiritualmente su influencia no fue, sino ha sido impresionante. La influencia hacia las cosas del Señor. Es una cosa impresionantemente grande su influencia de este apóstol. Se introduce en este libro como apóstol, pero no como cualquier apóstol, sino como apóstol de Jesucristo. En el versículo 1 vemos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto significa que fue comisionado por el Señor para cumplir una misión especial. Y esta misión pues era predicar el Evangelio, pero predicar el Evangelio a otros que antes no se les había predicado, que era a los gentiles. Normalmente en ese entonces, antes de este punto de partida,
del apóstol Pablo, lo normal era que se le predicaba el Evangelio de Jesucristo a los judíos. Y hubieron muchos que recibieron al Señor y que se cambiaron a la nueva vida en Cristo, aunque tristemente algunos estaban queriendo como, ¿cómo se puede decir? Como intentando vivir un judeocristianismo. Eso no existe. Porque sí, yo creo en el Señor Jesucristo se sacrificó por mí, pero yo tengo que seguir haciendo sacrificios. Pero yo tengo que seguir haciendo cosas de la ley, cuando realmente, tal cual como lo dice el versículo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Deja eso atrás. Empieza ahora una nueva etapa que es en Cristo Jesús. De hecho, hay unos versículos, están en Gálatas, en el que el apóstol dice, estoy maravillado de qué tan pronto os habéis alejado del que os salvó. Precisamente por eso, porque los gálatas estaban queriendo poner en práctica el cristianismo, pero sin dejar el judaísmo. Es como yo hoy en día que recibo al Señor Jesucristo, era, yo qué sé, testigo de Jehová, pero recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y entonces me convierto al cristianismo. Pero a esta aula no le llamo la iglesia, le llamo el salón del reino. No, esto es el salón del reino. Pero si esto es, para empezar, esto es un local. Esto no es la iglesia eres tú y soy yo. Salón del reino, es una palabra, un salón del reino, ¿por qué? Porque es donde está el rey. ¿Y a ti quién te dijo el rey está aquí? Sí, el rey, nuestro Dios. Dios de dioses y Señor de señores, habita aquí. Pues lo siento, pero Dios no habita aquí. Dios habita en ti y en mí, a través del Espíritu Santo. Y es cuando se reúne su iglesia o su cuerpo, es cuando habita aquí en espíritu, pero no porque su espíritu esté aquí, sino porque va en cada uno de nosotros. Yo sí, entre semana vengo y está la iglesia vacía, está todo oscuro y entonces, pues, igual tengo que llamar el espíritu, está durmiendo aquí, tengo que entrar despacito para no despertarlo. No, si el espíritu está morando en mí y en ti. Otra cosa muy diferente es, vale, sí, esto es un local. Aquí no mora el Espíritu Santo, pero es un local que dedicamos para alabar a Dios a través del Espíritu Santo, con lo cual debemos de intentar tenerlo lo mejor posible. Así que la misión del apóstol Pablo era predicar el Evangelio a los gentiles y enseñar esa gran verdad tocante con la iglesia. Pero nosotros debemos también, nuestra misión, aparte de predicar el Evangelio, es cuidar este recinto que es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Este tabernáculo, como dice la palabra, nosotros somos el tabernáculo de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Efesios qué? Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y ese misterio es el que hemos visto ya. Predicar el evangelio de Cristo no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Hasta ese momento, las personas que no eran judías eran consideradas ¿cómo? Como perros. De hecho, hay por ahí algún versículo que dice perros, porque los judíos son tan celosos en su ley, que aún están allí en su ley, que los que no son judíos son como perros. No tienen derecho al reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo, una vez el Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros y resucitó, se rompió el velo y a partir de ese momento todos
Todos, y cuando digo todos es absolutamente todo el mundo, desde norte a occidente, desde norte al sur, desde el este hasta el este, tienen esa oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y eso los hace salvos, sea judío o no sea judío. Simplemente todo aquel que quiera aceptar al Señor. Nuestra posición como creyentes en Cristo Jesús es como es el título de este mensaje. Es nuestra posición como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra posición? Primero, en y por la voluntad de Dios. No porque tú quieras o porque yo quiera, sino porque es en y por la voluntad de Dios. La salvación no se escoge. Yo creo que algunos tenemos equivocado un poco ese término. No, yo escogí ser salvo. ¿Y tú quién te crees que eres para... que Dios te escogió para ser salvo? No, tú elegiste ser salvo, porque el que escogió Dios como herramienta para la salvación fue a su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz por ti y por mí. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es decidir aceptar o no aceptar ese sacrificio. Pero realmente ser hijo de Dios no es que ser hijo de Dios, sino que es voluntad. El que seamos sus hijos. Es la voluntad de Dios la que nos hace sus hijos. Porque escoger es tomar o elegir una cosa. Pero decidir sí que es persuadir, incitar, influenciar a la voluntad de uno para que se tome cierta determinación. Y de esa manera hemos hecho nosotros. Hemos decidido recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Porque Él murió en la cruz por mis pecados. Esa decisión tomo yo. No escojo, sino que tomo esa decisión. Vale la pena aclarar allí también que el apóstol Pablo fue el último apóstol que eligió el Señor Jesucristo. No hay otro apóstol después del Señor Jesucristo, después del apóstol Pablo. Allí en el camino a Damasco, que fue cuando el Señor Jesucristo le habló a Saulo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo Saulo? Es que, no, simplemente dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y lo nombró apóstol. De hecho, allí mismo, siguiendo la historia de la conversión de Pablo en el camino de Damasco, le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Es el Señor quien nos escoge y no nosotros a Él. Nosotros decidimos aceptar ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Mira, 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, ahí viene la prueba de su resurrección, después apareció, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mira lo que dice el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que a partir del apóstol Pablo, todo aquel que diga: no, yo soy apóstol, no, en esa iglesia de tal sitio, ahí hay un apóstol. Pues igual puede que sea apóstol, pero de Dios no es, porque la palabra de Dios nos dice que el último apóstol fue el apóstol Pablo. El último apóstol fue Saulo de Tarso, el cual, después de la conversión, el Señor le cambió el nombre
a Pablo, al apóstol Pablo. Todo el que se hace llamar hoy en día apóstol, bueno, será apóstol de su iglesia, pero no es un apóstol de parte de Dios, porque entre otros requisitos, hay un requisito que no se puede cumplir nunca, nadie más, después del apóstol Pablo, y es que haya visto al Señor Jesucristo en presencia suya. O sea, no, yo soy apóstol. ¿Tú has visto? No, pero yo lo único que acepto como apóstol hoy en día es a nuestro hermano Jonathan de Venezuela. Es pastor en una iglesia allí que es de la ciudad de Coro, que él es Jonathan Apóstol, de apellido. Ellos son la familia apóstol, porque él como apellido tiene apóstol, no porque él sea apóstol, sino porque su apellido es apóstol. Es el único que acepto yo que sea apóstol como apellido, no como apóstol. Eso sería, me parecía importante tenerlo en cuenta para que no nos dejemos engañar del enemigo ni de todas cosas que andan por ahí por el mundo haciéndonos creer que vienen de Dios cuando realmente no vienen de Dios. Como hablaba yo ahora con una hermana, yo soy apóstol. ¡Anda! ¡Qué pasada! ¿Dónde estás tú? Ven, muéstramelo en la Biblia. Después del apóstol Pablo, ¿dónde nombra que tú viste al Señor Jesucristo? No, es que en la Biblia no está, pero el Señor me reveló a mí. Bueno, la revelación está aquí. De Génesis a Apocalipsis. Lo que no hay aquí es porque no viene de Dios. O es que si tú crees en algo que no viene de aquí, es como que estás pensando, no, es que el Señor escribió esta palabra. ¡Ay, se me olvidó meter eso! Pero no importa, crean en eso. No, las revelaciones de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, lo que nos dice el Señor en su palabra y nada más que en su palabra. No era una señal de orgullo que Pablo empiece esta carta de Efesios nombrándose apóstol. Más bien, él lo que trataba de hacer era de dar una explicación de cómo podía hablar con autoridad acerca del Evangelio. Pues la fuente de su autoridad se expresa en las palabras en el versículo 1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esa es la autoridad que tenía él. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo no escogió su obra como una ocupación a la que dedicarse, ni tampoco sabía si era designado por hombre alguno. Simplemente sabía a ciencia cierta que era un llamamiento del Señor desde principio a fin. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso dice en Gálatas, el libro que está anterior. Si vais allí a Gálatas, capítulo 1, versículo 1, lo pone literalmente. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa autoridad tenía Pablo. ¿Qué otra autoridad por encima de esa había? Fue Dios el que le dio esa autoridad de apóstol. Una vez él se identifica y deja claro el por qué es apóstol, se dirige a alguien. ¿A quién se dirige? Se dirige a los santos y fieles, no a los santos fieles. Porque muchas veces damos por hecho de que no, yo soy salvo, soy fiel. Y realmente mucha gente somos salvos, pero no somos fieles a Dios. Sí, no pierdo la salvación. Yo recibí al Señor Jesucristo genuinamente. Yo sé que cuando el Señor venga por su iglesia, yo voy a estar allí. En el tribunal de Cristo, yo sé que voy a ser salvo. Pues amén, bien por eso. Pero ¿y de fidelidad? ¿De qué hablamos? ¿Has sido fiel durante el tiempo que tú recibiste a partir del Señor Jesucristo? Por eso Él allí no dice santos fieles, sino santos y fieles. En el versículo 1 de Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están
en Éfeso. Sabemos que los santos son aquellos que han sido separados para Dios. Es un nombre que, digamos, en el Nuevo Testamento se aplica a todos los creyentes nacidos de nuevo. Es decir, tú y yo somos santos, pero no los santos que el mundo cree. Porque el mundo cuando dice santo, te imagina a ti así, con una aureola aquí alumbrando, y tenemos que adorar a ese santo. No es de ese santo que habla el Señor en la palabra de Dios, ni el apóstol Pablo. Tampoco habla de un santo de que yo, como recibí al Señor Jesucristo, entonces a partir de allí soy santo. Tampoco habla de ese santo. Habla del punto de vista de la posición en que estamos como creyentes. Yo antes mi posición era pecador y condenado para el infierno. Una vez recibí al Señor Jesucristo, se cambió esa posición. Mi posición es pecador, pero redimido por el Señor Jesucristo. Porque Él me santificó delante de Dios. Y eso es lo que me hace santo. No porque yo sea santo, sino porque Él me hace santo. Dios nos ve a través del Señor Jesucristo. Una cosa es ser salvo inmediatamente, cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, pero otra es la eterna lucha desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, de luchar por la santidad. Para luchar por esa santidad debemos querer ser fieles. Por eso allí dice santos y fieles. Nuestro anhelo todos los días es querer ser agradable al Señor en nuestras acciones, incluso en nuestros pensamientos, que el Señor se agrade con lo que pensamos y con las intenciones que tenemos. El apóstol Pablo se dirigió a los corintios como santos, aunque es evidente por lo que sigue a la carta que no estaban viviendo, digamos, vidas espirituales. Dice, y fieles en Cristo Jesús. Dice, le escribió a estos hermanos. Cristiano que vive en la debida sujeción a Cristo, ese es un cristiano fiel. El que vive a la debida sujeción a Cristo. Es decir, el creyente en el cual debería también ser fiel en el sentido de que es fiable. Es decir, es una persona digna de confianza. No, lo que este hermano dice, espiritualmente nos enseña, pues es que eso veo que vive. Pero lo que no puede ser es que alguien enseñe algo, pero no lo esté poniendo en práctica en su vida. Como que no llega muy bien la enseñanza. Los santos, con todo el sentido de la palabra, como dice en el versículo 2 de Efesios, viene el saludo del apóstol a los santos. Cada palabra de estas está llena de espiritualidad. ¿Por qué? Porque los lectores de esta carta habían sido ya salvos. Ya habían sido salvos. Por eso se refiere a ellos como santos y fieles. Lo que necesitaban era una fuerza de parte de Dios para hacer frente a los problemas, a las penalidades, a los dolores que se enfrentaban cada uno en sus vidas. Eso era lo que el apóstol Pablo deseaba aquí, en estos versículos. Claro, esta carta en los años que se escribió, han pasado más de 2000 años, eso era para ellos. Hoy en día, para nosotros, estos escritos no nos reconfortan mucho. Pues realmente, si tú tienes al Señor en tu corazón, tendría que reconfortaros de la misma manera que reconfortaba a los efesios en ese entonces. ¿Por qué? Porque el apóstol allí en el versículo 2, las primeras dos palabras, dice gracia y paz. Bueno, las primeras dos palabras, la primera parte del versículo, gracia y paz a vosotros. Viene de paz. ¿Qué significa? Paz, pues significa un espíritu en reposo ante todas las cosas o todas las circunstancias de la vida. Los santos habían experimentado ya paz con Dios cuando se convirtieron, pero necesitaban esa paz también en el día a día, es decir, en nuestra vida diaria. Necesitamos esa paz. Lógicamente, sentirnos serenos, sentirnos reconfortados, sentirnos en reposo, que es completamente independiente a lo que pueda estar sucediendo alrededor.
Y ahí esa paz también se va convirtiendo un poco ¿en qué? En gozo. Porque hemos hablado de que gozo y alegría no es lo mismo. Muchas veces estamos alegres porque depende del lugar en que estemos. ¡Guau! Esta semana que viene voy a la comida de empresa, que cada vez es más escasa las comidas de empresas. Y algunas hay comidas de empresas, pero cada uno se tiene que pagar ya lo suyo. Pero bueno, da igual, allí se come y se ríe uno y disfruta, pero una vez ya sales de allí, se ha acabado la alegría. Porque lo que rodea ya no te da alegría. Eso es una cosa, pero gozo no es lo que te influencia de afuera, sino es lo que te influencia desde tu propio ser. Ese es el gozo que espera Dios que tengamos cada uno de nosotros. Que no dependa del problema que tengo con esta persona, o del problema económico, o del problema de salud, o del problema con mi familia. Que no dependa de eso, sino depende de mi confianza en Dios. Entonces, cuando yo tengo una confianza en Dios, es cuando se ve ese gozo. Y es cuando muchos dicen, yo no entiendo por qué este hermano con lo que está pasando, y tú no lo ves triste. Hombre, claro que estoy triste, pero por encima de esa tristeza está el gozo, porque yo sé que mi Dios no me va a abandonar y va a estar allí conmigo en todo momento. De hecho, me lo dice en su palabra. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuándo? De lunes a viernes, o no, los domingos, no, dice todos los días de tu vida. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, pero nos dice eso, esfuérzate y sé valiente. O sea, nos toca hacer una parte, esforzarnos. Si tú allí sentado no te estás esforzando y te vas a levantar, para levantarte te toca un poco de esfuerzo, ¿no? Y cuanto más mayores somos y más tiempo estemos sentados, levántate y ponte a correr enseguida. A ver si puedes. Porque yo ya no puedo. Yo recuerdo que de joven salía de un coche después de un viaje largo, abría la puerta y salía corriendo. Me daba igual. Hoy en día no es que quiera hacerlo, es que no puedo. Porque el cuerpo te dice, ¿a dónde vas? No. Eso no podemos hacerlo ahora. Eso en cuanto a paz, pero el apóstol Pablo también empieza el versículo 2 diciendo gracia. Gracia era una palabra característicamente griega. Los judíos emplean esta palabra paz, que en hebreo es shalom. Lo usan para saludarse. Y el apóstol Pablo las unió y tenemos en ellas, digamos, una miniatura de evangelio. Primero dice gracia. ¿Qué versículos nos hablan de gracia? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso en cuanto a gracia. Y paz, lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 7, donde, como ya yo creo que muchos lo sabemos, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permiso. Amén. ¿Filipenses qué? Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que yo no te puedo explicar. Yo sé que tengo el problema que tengo, que lo voy arrastrando ese problema hasta que el Señor quiera que salga de él. Pero es que a mí no me preocupa el problema ya. Pero tantos años que llevas, ¿qué quieres que te diga? Yo ese problema se lo entregué al Señor. Y cuando sea la voluntad de Dios, me dejará salir de allí. Mientras tanto, yo me preocupo por ser fiel al que se lo he entregado, que es a Dios. Y entonces el hacer eso, me da paz. Es que no entiendo que sientas paz. Es que es de esa paz que habla. Porque es una paz que sobrepasa entendimiento. Que no lo entiendes. No te preocupes tú en explicarle al otro por qué sientes paz, porque no lo va a entender. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Simplemente sientes paz. Estoy en este problema, pero siento paz. ¿Por qué? Porque yo he descargado las cosas a mi Dios. Por eso, el apóstol en ese versículo 2 hizo un evangelio para los que entendían, porque ellos eran salvos ya, donde dice gracia y paz a vosotros.
Pero la segunda parte del versículo 2 nos habla de una dependencia a Dios y a nadie más que a Dios, una dependencia absoluta. En la segunda parte del versículo 2 de Efesios 1 dice, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es decir, gracia y paz a vosotros. Por lo que estáis viendo. No, dice, gracia y paz a vosotros de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, la palabra Dios, tomada por sí misma, es el que infinitamente es elevado. Y de la misma manera como es elevado, digamos que es inaccesible. ¿De qué manera podemos llegar a la presencia de Dios? Pues lógicamente la palabra Padre habla de uno que es íntimamente cercano y accesible. Yo cuando mi padre vivía, mi padre no vivía con nosotros. Mis padres eran separados, pero yo cuando me encontraba con mi padre, era mi padre. Y yo iba por la calle con mi padre. Yo recuerdo ir abrazado, yo recuerdo ya ser más alto que mi padre y ya lo abrazaba por la parte de arriba del hombro. Y él me abrazaba por debajo mío, porque yo ya era más alto que él. ¿Y tú crees que mi padre se sentía inferior a mí? Él se sentía el más grande de todos, sabiendo que su hijo era más alto que él. Y es lo que cada padre quiere con sus hijos. Yo por lo menos con nuestro hijo, yo lo que ansío es que me puede abrazar por arriba del hombro. Aún te falta un poquito. Pero yo lo que quiero es eso, de mirarlo hacia arriba, y eso para mí sería una bendición de parte del Señor. Para mí, impresionante. De pronto otra persona, que no sea su padre, un compañero de colegio, incluso algún primo, incluso alguna hermana, se va a subir, mira, este ya está más alto que yo, como que... en cambio, los padres siempre estamos en amor, queriendo lo mejor para nuestros hijos, incluso lo que no hemos podido tener nosotros, que lo puedan disfrutar ellos. O no es el corazón de un padre, que pueda tenerlo lo mejor posible. Pues ese Padre lo tenemos a través del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso como el Señor es nuestro dueño absoluto, que no sé si lo sabíais, pero vosotros sois comprados. Es que muchas veces no lo entendemos. Sí, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Pero por qué lo aceptas? Porque Él murió por mí. Yo estaba condenado y Él entregó su sangre para salvarme a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es mi dueño. Yo soy su siervo. No, yo no quiero ser siervo de nadie, yo sigo con mi vida. Pues está siendo siervo del pecado. Eres siervo igual. La diferencia es de quién eres siervo. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, Él es nuestro dueño absoluto, con pleno derecho a lo que somos y tenemos. Y como el Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador, y con ello de la muerte nos ha salvado, de la muerte eterna. Y como Cristo es nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote, divinamente ungido, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos acceso al Padre, es decir, a ese Dios inaccesible, tenemos acceso directamente por ese único mediador, como lo decíamos en la escuela dominical, que es el Señor Jesucristo. Es el único mediador, es el único que ha muerto por mí. Tú dime qué mediador, me puedes hablar de cualquiera, me da igual, hay cientos. Y entonces yo te voy a preguntar, ¿en qué parte murió por mí crucificado? Muéstramelo en la Biblia. Y entonces yo creo en ese intermediario o en esa intermediaria, porque hay cientos. Pero vas a la Biblia y te das cuenta de que solamente hay uno. Solamente hay uno que murió por ti. Y ese uno es el mediador. No hay más. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay más mediadores. ¿Cuánto pues significaba para el apóstol Pablo y para todos los creyentes
esta gran verdad, este tesoro que hay. Mira que solamente hemos hablado de los primeros 2 versículos de Efesios. Mira si hay tela allí para que podamos hablar. Son solo 6 capítulos, pero yo solamente he cogido los primeros 2 versículos. Y ha salido una predicación de la cual estoy tardando ya. Pues eso significaba para el apóstol Pablo y para los creyentes de Éfeso. La pregunta hoy es, para ti, ¿qué significa? Dios y el Señor Jesucristo. ¿Significa lo mismo? ¿Significa esa misma gracia y paz? O bueno, sí, ahí está. Ya veremos. Siempre tenemos que pensar, ¿cuándo me voy a morir yo? Es una pregunta un poco como que da risa, ¿verdad? Porque ¿quién va a saber cuándo se va a morir? Pues precisamente por eso, el día que mueras, vas a ir a la presencia del Señor. Amén. Y el Señor te va a decir, ¿por qué estás aquí? Hombre, yo estoy aquí porque yo es que hice mucha... Mira, vamos a suponer de que va un judío, un musulmán, va vosotros mismos, ¿quién más? Va un musulmán, va un cristiano y vamos a poner otro, ¿quién más? Un católico. Esos 3 llegan a la presencia, nos sentamos en la salita y a ver, que pase el católico. Va a decir, ¿tú por qué crees que puedes entrar? Le dice, ¿qué has hecho para entrar? Bueno, no, yo hice muy buenas obras, yo rezaba, yo de hecho cuando estaba teniendo mucha dificultad, yo rezaba el doble, porque por ahí me di cuenta que a veces rezan el doble. Padre nuestro que está en el cielo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado. Eso me dijo una señora, yo eso no lo sabía. Mira que yo fui católico y eso nunca en mi tiempo se usaba, pero hoy en día que si doblas la oración, lo cual no es una oración, es un rezo que repite. Yo hice eso, yo hice bien por la comunidad, yo regalé 25 coches nuevos a unos pobres, yo regalé 250 casas a 250 familias diferentes, y te van a decir allí, y ya, ¿y qué más? No, ¿te parece poco? Dice, vale, siéntate ahí y espera. Ahora se va el musulmán, ¿tú qué hiciste? Dice, no, yo adoré todo el tiempo a Mahoma, hice todo lo que me dijo Mahoma que tenía que hacer, y yo hice todo eso, y yo hice. Vale, siéntate ahí. Ahora el cristiano, ¿tú qué hiciste? ¿Qué vamos a decir nosotros? Yo no hice nada. El que hizo fue él, por mí. ¿Qué vamos a decir, hermanos, delante de la presencia de Dios cuando estemos allí? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo? ¿Tú aceptaste el sacrificio de mi hijo? No, pero yo hice... Lo siento. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, no eres salvo. Ya puedes hacer lo que quieras. Puedes ser muy buena persona, muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen marido, muy buen... de todo. Pero si no has aceptado al Señor Jesucristo, no puedes ser salvo. Por eso, la palabra de Dios en muchas partes dice, como le preguntó el carcelero al apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que tenemos que hacer, aceptarle al Señor Jesucristo para ser salvos. Una vez teniendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, eso debería significar, no mucho, debería significar todo para nuestra vida. Porque dependiendo de esa salvación, a partir de allí depende todo. Tenemos que depender absolutamente del Señor. Eso debe significar para nosotros. ¿Cuánto pues significa el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo para todo aquel que oye en su corazón? Pues hermanos, solamente me basta con decirles, el que tiene oídos, que oiga.